Si observas Japón desde fuera, verás una tecnología avanzada de robots, una cultura increíble con casi un 0% de crimen, siendo la tercera economía más grande del mundo, una población saludable y empresas famosas en todo el mundo. En muchas formas, es un país ideal, pero si miras más de cerca, bajo la superficie, verás que, aunque todo esto es cierto, hay otro lado mucho más oscuro en la vida de las personas que viven en Japón, que es desconocido para la mayoría en el mundo. Japón tiene millones de personas que no han logrado tener éxito en la sociedad y han quedado completamente aisladas de ella, sin acceso a empleos, matrimonios y medios para llevar una vida normal y feliz. Son conocidos como la generación perdida y representan casi el 15% de la población del país. Su historia triste es un símbolo de la caída de Japón en desgracia y una señal de su futuro perturbador. Aunque esto ahora se ha olvidado en gran medida, en la década de los 80, Japón se veía como la próxima superpotencia económica que reemplazaría a los Estados Unidos y dominaría completamente la economía global. De manera similar a lo que vemos en China hoy en día, parecía tan cierto que había una serie de ansiedades en relación con Japón en los Estados Unidos, con artículos que hablaban de un Pearl Harbor económico sobre cómo Japón compraría todo Estados Unidos y con películas como Duro de Matar, Sol Naciente y Blade Runner, todas retratando la idea de que las corporaciones japonesas estaban tomando el control de América y del mundo. Esta ansiedad fue resultado del milagro japonés, 3 décadas de crecimiento económico consecutivo y enorme, posible gracias al sistema económico japonés único que, en ese momento, se consideraba superior al modelo occidental. Básicamente, este sistema se basaba en la cooperación entre carteles corporativos gigantes y el gobierno japonés. Estos carteles, llamados keiretsu, eran esencialmente alianzas de las mayores corporaciones japonesas que poseían acciones unas de otras y anteriormente independientes, trabajaban juntas para apoyarse mutuamente. Los principales keiretsu recibían un apoyo desigual por parte del gobierno en forma de enormes préstamos otorgados por el Banco Nacional Estatal de Japón. Básicamente, esto significaba que estas alianzas tenían acceso a un flujo interminable de dinero para financiar su expansión agresiva en el extranjero, al mismo tiempo que el gobierno bloqueaba a las empresas extranjeras para que no expandieran sus sucursales en el mercado japonés. No era un sistema saludable ni justo, pero estaba funcionando. El mercado de valores japonés estaba en alza, los productos japoneses estaban conquistando mercado tras mercado, y la gente común sabía que, si trabajaba duro y obtenía un título universitario, conseguiría un empleo sólido en una gran corporación, lo que significaría seguridad laboral de por vida. Japón era imparable y todo iba muy bien, hasta que algo inesperado ocurrió. Hasta 1991, Japón estaba experimentando un crecimiento extremadamente rápido durante 3 décadas consecutivas y se convirtió en la segunda economía más grande después de Estados Unidos. A medida que la economía crecía, los precios de la vivienda y los valores de las empresas cotizadas en bolsa también aumentaban. Sin embargo, a finales de la década de 1980, este crecimiento entró en una fase de exceso y se convirtió en una manía especulativa. Básicamente, todos creían que el auge económico y el aumento de los activos continuarían para siempre y cuanto más invirtieras, más dinero ganarías. Mientras tanto, el Banco Nacional de Japón continuaba imprimiendo dinero y prestando a prácticamente cualquier persona que lo solicitara, independientemente del propósito del dinero o de la confiabilidad de los prestatarios. Y un día, la burbuja estalló. A lo largo de la década de 1990, el mercado de valores cayó un 43% y los precios de la vivienda también se desplomaron. El estallido de la burbuja significó que las personas comunes tenían mucho menos dinero para gastar y nadie estaba dispuesto a invertir en empresas japonesas, lo que llevó al fin del auge económico. Además, en los años posteriores al estallido de la burbuja, comenzaron a surgir grietas en el sistema japonés. Se descubrió que la corrupción era generalizada y común en los negocios y en el gobierno japonés, desde negocios internos hasta manipulación de acciones, fraude y sobornos.
Además, el suministro prácticamente ilimitado de préstamos creó cientos de empresas zombies, negocios que habrían quebrado años atrás, pero que continuaron sobreviviendo gracias al suministro interminable de dinero barato prestado por el Estado. En una década, Japón pasó de ser llamado el tigre económico a ser conocido como el hombre enfermo de Asia. Sin embargo, aunque representó una caída drástica, no fue algo único, ya que las economías de diferentes países suben y bajan, y eso es parte de la vida. Sin embargo, en Japón fue diferente. A diferencia de otros países, la recesión económica en Japón tuvo efectos devastadores para toda una generación, y millones de personas nunca se recuperaron. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Bueno, para responder a esa pregunta, debemos entender la cultura laboral y de contratación japonesa, que, para decir lo mínimo, es muy intensa y tiene varias características únicas que la hacen bastante diferente de cualquier otro mercado laboral en el mundo. Una carrera corporativa en Japón comienza con un ritual japonés único de búsqueda de empleo al que se someten los graduados universitarios al finalizar sus estudios. Muchas empresas, incluidos los principales keiretsu, contratan solo a recién graduados y solo una vez al año, admitiendo a un gran número de personas a la vez. Dentro de la empresa existe una política conocida como Shushin Koyo, que prepara a los empleados a lo largo de sus carreras para convertirse en futuros ejecutivos algún día. Estas prácticas, que eran el estándar universal en la década de 1990, todavía son muy comunes en Japón hoy en día, proporcionando estabilidad, pero también creando un mercado laboral increíblemente rígido. Si deseas obtener un buen trabajo, tienes una sola oportunidad después de la universidad, y una vez contratado, permaneces en la misma empresa durante el resto de tu carrera. Pero si no puedes lograrlo, te quedas al margen, y la mayoría de las empresas te mantienen sus puertas cerradas para siempre. Sin embargo, cuando estalló la burbuja económica y terminó el auge económico, este ritual se rompió. Durante el auge, no era tan difícil conseguir al menos algún trabajo corporativo. Después de la década de 1990, la mayoría de las empresas congelaron completamente sus contrataciones durante casi toda la década y no contrataron a ningún recién graduado para mantener a todos sus empleados de por vida durante la crisis. Económicamente, eventualmente reanudaron sus contrataciones en el nuevo siglo, aunque encontrar empleo se volvió mucho más difícil desde entonces. Sin embargo, para toda una generación de personas que se graduaron en la década de 1990, era demasiado tarde. Ya no eran recién graduados en ese momento y las empresas no los contratarían, ya que estaban contratando a recién graduados en su lugar. Estas personas, cuyo único error fue nacer en el año equivocado, perdieron su oportunidad y cayeron en las grietas del sistema. Una generación entera, compuesta por millones de personas, fue dejada atrás, destinada a pasar el resto de sus vidas en empleos temporales, de medio tiempo y mal remunerados. Este período se conoció como la era del hielo en el empleo, y a las personas que se graduaron durante este período se les llamó la generación perdida. Como la economía japonesa nunca se recuperó completamente, más jóvenes graduados de las décadas de 2000 y 2010 se unieron a ellos, y el período de los últimos 30 años se conoce colectivamente como las décadas perdidas. Esto es obviamente trágico para quienes forman parte de la generación perdida, pero no afecta solo a ellos. En cambio, su triste destino afecta negativamente a toda la sociedad japonesa y proyecta una sombra oscura sobre el futuro de Japón. Hay toda una generación de personas ahora en el rango de edad de 30 a 40 años que están ausentes del mercado laboral por completo. Por lo general, viven con sus padres y a menudo dependen financieramente de ellos. Nunca fueron lo suficientemente económicamente seguros como para formar sus propias familias y nunca tuvieron empleos y carreras adecuadas. Alrededor del 15% de la población, casi 17 millones de personas, se consideran parte de la generación perdida y conforman el grupo de edad más importante para la economía de cualquier país. Son las personas en el rango de edad de 30 a 40 años, quienes generalmente gastan más en sus familias, vivienda, hipotecas y compra de automóviles, y son quienes mantienen funcionando el motor económico.
Pero en Japón, ahora no hay nadie para hacerlo, y la economía no es el único problema de Japón que está empeorando debido a la generación perdida. Actualmente, el país está lidiando con lo que se llama superenvejecimiento. Japón tiene el mayor porcentaje de personas mayores, casi el 30% de la población, y está envejeciendo más rápido que cualquier otro país. Esto se debe en parte también a los millones de hijos que la generación perdida nunca tuvo. Para el año 2050, la proporción entre personas mayores y personas en edad de trabajar será de 1 a 1,3, lo que significa que habrá casi tantas personas mayores de 65 años como personas de 15 a 64 años. En cualquier país del mundo, los ancianos dependen de los impuestos pagados por las personas en edad productiva, pero en Japón, en algún momento, esto simplemente dejará de ser sostenible. Además, la generación perdida ha creado otro problema social que se está volviendo cada vez más perjudicial para la supervivencia de la sociedad japonesa. El fenómeno se refiere a jóvenes y adultos japoneses que han decidido aislarse por completo de la sociedad, pasando sus vidas en completa reclusión, sin salir nunca de sus hogares y sin mantener ningún contacto social, a menudo dependiendo completamente financieramente de sus padres. Los primeros en hacerlo eran miembros de la generación perdida originalmente, hombres que hoy tienen alrededor de 40 años y que no pudieron cumplir con las expectativas de la sociedad japonesa de obtener un empleo, avanzar en su carrera, formar una familia y mantenerse a sí mismos. Decidieron renunciar por completo a la vida en la sociedad. Sin embargo, con el tiempo, fueron acompañados por miembros de las generaciones más jóvenes que, aunque tenían la oportunidad de ingresar al mercado laboral, lo encontraron demasiado estresante y competitivo. Actualmente hay casi 1 millón de personas en la sociedad japonesa que sufren este fenómeno social, que rápidamente se está convirtiendo en un problema muy real que afecta a toda la sociedad. El gobierno japonés es consciente de los impactos extremadamente negativos que la existencia de la generación perdida y el creciente número de hikikomori tienen en la sociedad y la economía japonesa. El gobierno ha anunciado que intentará ayudar a la generación perdida a recuperarse y reintegrar a aquellos que se han aislado de la sociedad. Sin embargo, hasta ahora ha tenido muy poco éxito. El problema radica en que la economía japonesa no está yendo muy bien y al mismo tiempo mantiene una cultura laboral extremadamente rígida. Además, se espera que las personas trabajen largas horas y sigan una jerarquía estricta. Muchos jóvenes afirman trabajar hasta 19 horas al día, dependiendo de la empresa para la que trabajan. Muchas empresas todavía siguen el modelo de empleo vitalicio, contratando solo una vez al año y promoviendo solo a empleados internos, lo que hace imposible que los trabajadores tomen descansos o incluso obtengan una segunda oportunidad si no pueden ingresar al mercado laboral. Así que millones de personas están atrapadas en este sistema, y su número sigue aumentando constantemente a medida que más jóvenes no logran tener éxito en un sistema implacable y finalmente se rinden. Además de los problemas económicos y sociales que Japón enfrenta hasta el día de hoy, el país todavía tiene que lidiar con una de las organizaciones criminales más famosas y temidas en todo el mundo, la famosa Yakuza. Se trata de una organización criminal bien estructurada, formada por familias y clanes con sus propios códigos de conducta y severas sanciones que le han permitido sobrevivir a lo largo de las décadas. Los primeros informes de esta organización surgieron en la era samurái en Japón en el siglo XVII. Individuos conocidos como bakuto, que disfrutaban de los juegos de azar y vivían fuera de la ley, comenzaron a organizarse en grupos llamados Ninkyo Dantai, que seguían un código de honor propio, similar al de los samuráis. Posteriormente, estos grupos adoptaron el nombre de Yakuza. Con el paso de los años, esta organización criminal creció en influencia y poder a través de la extorsión, el tráfico de drogas, los juegos de azar ilegales e incluso los asesinatos. Hoy en día, la Yakuza todavía existe, pero su poder e influencia han disminuido considerablemente debido a una serie de factores, incluida la presión gubernamental, leyes más estrictas y la modernización de la sociedad japonesa. Muchos de sus negocios,
legales e ilegales, han sufrido daños y muchos líderes han sido arrestados. Sin embargo, la yakuza sigue arraigada en algunas partes de la sociedad japonesa, especialmente en áreas más tradicionales. También ha evolucionado para adaptarse a los tiempos modernos, involucrándose en actividades como el comercio inmobiliario, el mercado del entretenimiento y el juego legal. Su código de honor sigue siendo una parte importante de su identidad, y la lealtad a la familia y al clan sigue siendo una característica distintiva. Si viajas a Japón, no te preocupes por sufrir algún delito por parte de esta organización criminal, ya que en la actualidad evitan problemas con ciudadanos comunes y la policía. Como acabo de mencionar, actualmente operan de manera más discreta en el sector inmobiliario, en los negocios y en los clubes nocturnos con servicios disfrazados que involucran la prostitución. Este, a su vez, es otro gran problema que enfrenta Japón y quizás uno de los que más dinero mueve en este lado oscuro. Pero para hablar de este tema, primero debo mencionar a las principales víctimas detrás de este mercado negro japonés. No es difícil caminar por las calles de Japón y observar a muchas jóvenes trabajando en las calles con carteles, letreros y folletos, atrayendo clientes a una variedad de establecimientos, cafeterías, restaurantes y otros lugares. Esto forma parte de la estrategia de marketing para atraer más clientes y generar más ingresos para los propietarios de estos establecimientos. Hasta aquí no hay nada malo, y esto es totalmente legal, pero es precisamente aquí donde entran en juego los servicios disfrazados de la yakuza, ya que existen restaurantes nocturnos, lugares de entretenimiento y bares que están involucrados en actividades ilegales, principalmente la venta de servicios sexuales. Por lo tanto, las víctimas más frecuentes de estos engaños son los extranjeros, también conocidos como gaijins. Al caminar por las calles, es importante estar atento cuando te aborden, ya que existen varios tipos de estafas, como la estafa de las donaciones, donde las personas piden dinero para ayudar a una causa específica, y las cazadoras de gaijins, que son mujeres japonesas que se aprovechan de extranjeros adinerados. Pasan tiempo saliendo a citas, bares y fiestas, y durante ese tiempo aprovechan para obtener la mayor cantidad de dinero, regalos y compras costosas. Después de conseguir lo que quieren, desaparecen, y finalmente, algunos lugares que ofrecen bebidas baratas. Pero a la hora de pagar la cuenta, hacen como si no recordaran y cobran cantidades exorbitantes, dejándote en una situación comprometida. Estos son solo algunos de los timos más conocidos y reportados por extranjeros que viven en Japón. Sin duda, muchos de estos engaños están relacionados indirectamente con la yakuza. El trabajo ilegal más famoso y que genera grandes sumas de dinero para la yakuza es la prostitución. El distrito de la Luz Roja en Japón es uno de los lugares más famosos y responsables de ofrecer este tipo de servicios, a menudo disfrazados como salones de masajes y restaurantes. Muchas de las mujeres involucradas no son japonesas, sino mujeres traídas de países más pobres del sudeste asiático a través de la trata de personas y promesas de mejores condiciones laborales. Es importante destacar que esta organización criminal no es la única responsable de la venta de servicios ilegales relacionados con la prostitución. Los casos pueden variar ampliamente, desde mujeres traídas de países cercanos y empobrecidos hasta estudiantes que recurren a vender su cuerpo para pagar la universidad. Mirando desde esta perspectiva, podemos entender que Japón no es un país perfecto, como se muestra en los titulares, sino un país con muchos problemas, al igual que la mayoría de los países en todo el mundo. Ahora cuéntame en los comentarios si conoces otros problemas y estafas relacionados con Japón que no mencionamos en este video. Gracias por mirar hasta aquí, espero verte en nuestro próximo video.